Hoy vamos a hablar de un caso muy confuso que ocurrió en San Antonio, Texas, que se hizo famoso por los ingredientes que tiene esta historia. Este es el caso de Bill Hall Jr., accidente o asesinato. Vamos hasta el 10 de octubre de 2013 en la ciudad de San Antonio, del estado de Texas. La policía había llegado a la carretera llamada Loop 1604 cerca de la calle McDonald-Lacoste por reportes de un accidente automovilístico. Al costado de la carretera estaba Bill Hall Jr., un hombre conocido y respetado en la comunidad de 50 años de edad que contaba con muchas propiedades y bienes. Él estaba en un estado delicado con muchos golpes visibles, por lo que parecía haber sido un accidente cuando estaba manejando su motocicleta Harley Davidson en esa autopista que mencionamos. Por el estado de Bill, la policía solicitó un helicóptero para llevarlo al hospital más cercano, pero lamentablemente falleció a las pocas horas. En la escena del accidente vieron que estaba una mujer que gritaba desconsoladamente pidiendo que salvaran la vida de Bill. Cuando la policía le preguntó su nombre, ella se identificó como Bonnie Contreras, amiga del accidentado. A los pocos minutos de esto, otra mujer se acercó a la escena, de igual manera preocupada por el bienestar del hombre. Esta segunda mujer se identificó como Frances Hall, esposa de Bill. Ella se había acercado con su vehículo Cadillac Escalade, pero las autoridades se dieron cuenta que su auto tenía una abolladura y una ventana trasera rota en el costado derecho del vehículo, y con sospechas de haber sido parte del accidente la llevaron a la comisaría a declarar, al igual que a la amiga de Bill en carácter de testigo. Fue en ese momento que las historias de las mujeres empezaron a ser sospechosas y contradictorias la una con la otra. Bill Hall Jr. no siempre fue millonario. Con los años y con mucho esfuerzo pasó de ser de clase media a tener una vida acomodada. Él había conocido a Frances en la época de la preparatoria, momento que empezaron una relación formal cuando tenían 16 años. 2 años después, luego de terminar el colegio, se casaron y al poco tiempo Frances había quedado embarazada de Nikki, que fue su primera hija. Luego tuvieron a su segundo hijo, a quien llamaron Justin. Bill, por su parte, era muy ambicioso y como venía de una familia de camioneros, con ayuda de su esposa compraron un vehículo de transportes a inicios de los años 80 y este iba a ser el principio de lo que sería el imperio de la familia Hall en Texas. Mientras Bill hacía dinero con el primer camión de transporte de mercaderías, su esposa se encargaba de la parte administrativa. Con los años la empresa empezó a crecer con nuevos camiones adquiridos y más empleados hasta que llegaron a contar con más de 130 camiones que se movilizaban de Texas a todo el país, convirtiéndose en una de las empresas más fuertes en el área de transporte de todo el estado, haciendo que la empresa estuviera valuada en un momento en $15 millones, que para los años 80 era mucho dinero para una compañía. Esto llevó a Bill a ser un empresario conocido y respetado en su ciudad. Su familia lo adoraba, la comunidad lo apreciaba y solo se escuchaban cosas positivas de este hombre. Todos estaban de acuerdo que Bill era una excelente persona, esposo y padre, pero muchas veces el dinero atrae problemas y también con eso viene la facilidad de caer en los excesos. Lo que salió a la luz en la investigación demostraba que Bill tenía un lado oscuro que afectó a toda su familia. Vamos con las declaraciones de las mujeres luego del accidente. La amiga de Bill, Bonnie Contreras, inicialmente dijo que era amiga del hombre, pero luego aceptó que era la novia o amante y que al momento del accidente ella estaba manejando un vehículo de Bill que era una costosa camioneta Range Rover. Ella aseguró que Bill estaba manejando su motocicleta al lado de esa camioneta mientras estaban en la autopista cuando de repente vieron que la esposa se acercaba del lado contrario. Los vio y dio un giro repentino en U para empezar a seguirlos. Bonnie mencionó que la esposa le tocó la bocina en varias ocasiones
y que esta empezó a acelerar su vehículo golpeando la parte trasera de la camioneta en la que estaba Bonnie, lo que la hizo aumentar de velocidad. En un punto, según la investigación, se había encontrado que habrían llegado a unos 80 a 90 millas por hora, siendo que el límite en esa carretera era de 65, máximo 75. Según la versión de Bonnie, al menos en 15 ocasiones Frances golpeó la parte trasera de la camioneta y Bill en un momento tuvo que ponerse detrás de ambos vehículos para evitar caer. Ella también contó que en uno de estos golpes que Frances le estaba dando con su vehículo, ella perdió el control, fue a la vía contraria donde estaban pasando otros vehículos y los pudo esquivar milagrosamente para luego retomar el control en la vía correcta. Ella vio en su retrovisor que Bill estaba muy cerca del vehículo de su esposa y que en un momento Frances golpeó la moto, lo que hizo que Bill saliera disparado. O sea, según Bonnie, la novia o amante de Bill, ella aseguró que Frances asesinó a su esposo a propósito. We were going down 1604. She hit him. She started hitting me first, actually, and then she hit him. And then I saw him fly. What scared me even more is that she didn't stop. Por su parte, Frances contó una historia distinta. En su testimonio, ella dijo que estaba en la carretera cuando vio a su esposo manejando su motocicleta al lado de una camioneta que era de su propiedad, pero que una mujer la estaba manejando y ella sabía que era Bonnie, la amante de su esposo. Dio una vuelta en U para seguirlos, o sea que esa parte concordaba con la declaración de Bonnie. Y según sus propias palabras, ella quería que ambos frenaran para enfrentarlos y decirle a la mujer que dejara en paz a su familia, porque según Frances, Bonnie, la amante de su esposo, le estuvo mandando mensajes amenazantes en las últimas semanas. Ella además contó que en medio de la persecución, Bonnie había frenado en varias ocasiones haciendo que los vehículos se golpearan y obligándola a frenar constantemente, que era lo contrario a lo que Bonnie había declarado. Bonnie dijo que Frances le estaba chocando el auto y Frances dijo que Bonnie frenaba el auto haciendo que chocaran los vehículos. Ella también dijo que no escuchó que la moto de su esposo hubiera chocado con su camioneta, pero que en un momento vio en el retrovisor que la moto ya no estaba detrás de ella. Frances, mientras seguía persiguiendo a Bonnie, llamó a su hermana que vivía cerca para pedirle ayuda para buscar a Bill porque ella estaba preocupada. En ambas declaraciones aseguraron que Bonnie después pudo adelantarse, dar una vuelta en U y volver a la escena, que fue cuando encontró a Bill malherido al costado de la carretera, y minutos después Frances había llegado a la escena cuando la policía ya estaba en el lugar. Lastimosamente había dos versiones: la de Bonnie culpando a Frances de que chocó a Bill intencionalmente y la de Frances diciendo que ella en ningún momento se percató de que había colisionado con la moto de Bill, que tuvo que haber sido un accidente en medio de la persecución de ambas camionetas, que ella amaba a Bill y nunca querría hacerle daño. Y hay que tomar en cuenta que en la declaración de Frances, ella dijo que Bonnie era la que frenaba el vehículo y por eso chocaban los autos. Pero aunque ella no le culpó a Bonnie de esta maniobra y que por eso Bill habría tenido el accidente, se dio a entender que posiblemente pudo haber sido por eso. Antes de seguir con este caso, no te olvides de darle un like a este video, suscribirte al canal para ver más casos de misterio y apretar la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo. Si YouTube no te está notificando de los videos que estamos subiendo, podés seguirme en las diferentes redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok, Twitter como @pol_lando, que por ahí yo siempre aviso cuando hay un video nuevo. Ahora también podés ser miembro del canal por solo 99 centavos al mes para obtener la insignia de batería, los emojis exclusivos del canal y los videos antes y sin comerciales. Solo tenés que apretar el botón de unirse en la página principal de este canal o en el enlace que se encuentra en la descripción. Ahora sí, seguimos con este caso. Vamos al año 2010, que fue cuando Bill había conocido a Bonnie. Ella era una madre soltera de 28 años que se dedicaba a ser bailarina exótica. Bill, a pesar de haber sido una persona muy querida, tenía un defecto. Le encantaban las mujeres y no le era fiel a su esposa Frances. Es más, Bonnie no había sido su primer amante. Según muchos a su alrededor,
era un secreto a voces. Frances sabía sobre los amoríos de su esposo, pero siempre lo perdonaba. Cuando Bill y Bonnie se conocieron, parecía que sería un amor más, pero la relación de ambos se estaba haciendo cada vez más seria. Ellos se conocieron en el año 2010 en un festival local, ambos intercambiaron miradas y, según las mismas palabras de Bonnie, fue amor a primera vista. Bonnie además dijo que cuando lo conoció, Bill no tenía un anillo de casado, entonces asumió que era un hombre soltero y fue así que ambos empezaron una relación. Ellos estaban constantemente juntos. Con los meses, Bonnie empezó a notar que había veces que Bill no podía estar con ella, que no la invitaba a su casa y no le presentaba a sus hijos, lo que hizo que dudara de la soltería de Bill. Ella le preguntó directamente si él estaba casado, a lo que Bill le respondió que técnicamente sí, pero que estaban separados y en proceso de divorcio. Con esa respuesta, ella aseguró a los investigadores que en ese momento había decidido creerle y así nunca más le tocó el tema. Cuando pasaron los años, Bonnie llegó a la realización de que Bill seguía casado, pero confiaba que pronto le pediría el divorcio a su esposa porque ambos estaban muy enamorados y planeaban pasar el resto de sus vidas juntos. Bill empezó a demostrarse muy generoso con ella, le pagaba el alquiler, la llevaba de vacaciones a hoteles 5 estrellas, la llenaba de regalos costosos como un anillo de diamantes de 5 quilates y hasta 2 vehículos de lujo. Uno era un BMW y el otro era un Mercedes-Benz. Bill también le pagó cirugías estéticas y llegaron al punto de enviar tarjetas navideñas a amigos y familiares de Bonnie con la foto de ambos demostrando que estaban juntos. Según la declaración de Frances, ella no supo sobre este amorío hasta que Bonnie la contactó el 13 de septiembre de 2013. En esa llamada telefónica, Bonnie le confesó ser la novia de su esposo y le comunicó que Bill la dejaría para comenzar una vida con ella. Frances dijo que estaba dolida y sorprendida, tuvo una pelea con el esposo y ella lo echó de la casa. Al parecer, en ese momento Bill estaba en conflicto con 2 mujeres que supuestamente amaba. Primero, su esposa, su mujer, la madre de sus hijos, que la había además ayudado a armar su imperio, o la amante, que era una mujer mucho más joven que lo hacía sentir feliz. Frances luego declaró que después de esa primera comunicación de Bonnie, la amante de su esposo no paraba de acosarla y amenazarla con mensajes de texto y más llamadas. Incluso aseguró que Bonnie le había mandado fotos y videos de contenido íntimo con su esposo, lo que la dejó completamente enfurecida. Bonnie, por su parte, aseguró a las autoridades que esa llamada inicial y las siguientes comunicaciones nunca existieron, y que Frances y toda la familia sabían de la relación mucho antes de la fecha declarada por la esposa. Además dijo que la verdad era que Frances fue la primera en comunicarse con ella, que fue el momento en que supo el nombre de la esposa, ya que hasta ese momento ella no sabía la identidad de esa mujer. Acuérdense, ella sabía que Bill tenía una esposa, pero supuestamente no sabía quién era la esposa. Y esto era lo complicado de este caso. Era la palabra de una mujer contra la de la otra. Una vez que las mujeres dieron sus declaraciones, la policía empezó a indagar en testigos y llamadas al 911. Este fue uno de los llamados que se hicieron públicos luego de la investigación. I'm sorry, I'm just calling to report, like, someone shot through the window. Ma'am, I'm having a difficult time hearing you, ma'am. I'm on 1604 Southwest. Uh-huh. And 2 black Cadillac SUVs driving recklessly. One of the vehicles... has the back window shot out? Yes. Luego de esto hubo otro llamado que decía que había visto a un Cadillac Escalade, el auto de Frances, golpear lateralmente a una motocicleta y que un hombre necesitaba atención médica inmediata. I just saw Escalade sideswipe motorcycle and the man needs medical attention immediately. And it's for the motorcycle rider, correct? Yes, the motorcycle driver. And it was what color was the Escalade? Black.
It was black. They turned around and there was another, I think it was a Land Rover. They were chasing each other and he made a new turn and headed back towards 90. O sea, según esta llamada, el vehículo de Frances fue el que ocasionó la muerte de su esposo, lo que la dejaba como la mayor sospechosa. Además, la camioneta de Frances tenía una de las ventanas del costado rota por el impacto, lo que además también confirmaba esta teoría. Bonnie luego dio otra declaración sobre un incidente entre Bill y su esposa. Según ella, cuando Bill había sido echado de la casa, se había quedado con ella, pero que el 9 de octubre la esposa lo dejó volver. En esa fecha hubo una nueva pelea que terminó con Frances siendo agresiva físicamente con su esposo, a lo que Bill regresó a la casa de Bonnie. Ella sabía esto justamente porque Bill le comentó todo lo que había pasado en la casa, y esto fue un día antes del fatídico accidente que terminó con la muerte de Bill. Los investigadores comprobaron que ambas mujeres decían verdades y mentiras. Por ejemplo, se comprobó que la primera comunicación entre las mujeres fue por parte de Bonnie, la amante, mientras que Frances llegó a mandarle también mensajes amenazantes a Bonnie. Se encontraron registros de mensajes de texto constantes entre ambas mujeres, pero Frances estaba diciendo la verdad. Aparentemente, el 13 de septiembre de 2013, Bonnie la había llamado para contarle que ella estaba saliendo con su esposo, que tenía un amorío, lo que inició esta batalla entre ambas mujeres. Los abogados de Frances presentaron la versión de la defensa. Según ellos, Bonnie era una psicópata, una mujer calculadora, manipuladora, interesada y cazafortunas que estaba obsesionada con Bill, y que la verdad era que Bill quería deshacerse de ella porque su obsesión llegó a un nivel de amenazas y chantaje. Si nos ponemos a pensar, lo que la defensa presentó tenía sentido. Se comprobó que Bonnie fue la que hizo la primera llamada, lo que podría haber sido parte del chantaje a Bill. Le habría dicho que si no dejaba a su esposa, ella iba a contar todo, lo que dañaría la imagen de Bill. Además, si Bill decidía quedarse con la esposa, Bonnie dejaría de tener los beneficios de su fortuna. La hija de la pareja, llamada Nikki, también dio declaraciones. Ella aseguró que la versión de su madre con este tema de las amenazas por parte de Bonnie eran reales, y que su padre, cuando estaba vivo, le había comentado que Bonnie le estaba chantajeando con un supuesto embarazo y que no iba a abortar si no le pagaba una cirugía de aumento de pechos. Obviamente Bonnie dijo que todas estas acusaciones eran falsas, que jamás estuvo embarazada, que jamás mandó mensajes de texto amenazantes a los hijos, y que la idea de operarse los pechos supuestamente fue idea de Bill, que ambos se amaban mucho y que hablaban constantemente de casarse y vivir una vida juntos. Así como vimos en este video, hay dos versiones: la de Frances, la esposa, y la de Bonnie, la amante. En la versión de Frances, el hecho fue un accidente, mientras que en la versión de Bonnie aseguraba que Frances era la culpable, que todo fue intencional, pero la fiscalía tenía que demostrar quién asesinó a Bill. No importaban mucho las amenazas ni las declaraciones de ambas, porque la mayoría era difícil de comprobar, pero tenían que armar un caso en contra de una de ellas. Fue así que, con todas las evidencias encontradas, el juicio se hizo en contra de Frances, la esposa de Bill. La fiscalía estaba segura que Frances era la culpable. El 31 de agosto de 2016, casi 3 años después de la muerte de Bill Hall Jr., se inició el juicio, que duró un total de 3 semanas. La fiscalía aseguró que Frances era una buena mujer, amorosa, que amaba a su esposo y sin antecedentes penales, pero que cuando la amante se comunicó con ella, el dolor, la humillación y los celos la llevaron a realizar la persecución en la carretera cuando los vio juntos, y tomó la decisión de chocar deliberadamente la motocicleta de su esposo, que terminó con su muerte. La fiscalía además aseguró que Frances sentía un gran rencor porque Bonnie era hermosa y más joven que ella. An accident that I don't even know how, but it was an accident. I would have never in a million years have hurt my husband. Luego de 3 semanas con testigos, evidencias y expertos,
el jurado encontró a Frances como culpable del asesinato de su esposo Bill Hall Jr. Tenemos que decir que el jurado recomendó al juez darle una sentencia leve porque el asesinato había ocurrido como consecuencia de celos y enojo de Frances al momento de encontrar a su esposo con su amante, algo que en las leyes de Texas llaman pasión repentina o súbita, que básicamente se trata sobre una acción repentina realizada por una provocación que termina en la muerte de alguien. Básicamente un crimen pasional, que es un término que ya no es aceptado en la mayoría de los países, pero que Texas seguía teniendo en ese momento cuando ocurrió el accidente. Con esta recomendación, Frances fue sentenciada a 2 años de prisión por el asesinato y 2 años por agresión agravada. Ambas sentencias serían cumplidas simultáneamente. Es importante mencionar que este caso fue muy famoso y la mayoría de los que estaban en el juicio estaban del lado de Frances. Entonces, cuando se leyó la sentencia, se escuchó el grito de felicidad de muchos porque Frances había recibido una condena ligera. Hasta la fecha, muchos creen que este fue un caso injusto porque Bonnie nunca tuvo que pasar por un juicio, siendo que durante la investigación se encontraron inconsistencias y mentiras, lo que hizo creer a muchos que quizás ella efectivamente frenó el vehículo en varias ocasiones, haciendo que Frances frenara y que terminara con el choque que acabó con la vida de Bill. En el 2016, Bonnie presentó una demanda en contra de la familia Hall por daños emocionales pidiendo $2.5 millones. Al haber sido una demanda civil, no se hicieron públicos los términos de esta demanda y no sabemos si esto llegó a algo o si se llegó a algún tipo de acuerdo. En la actualidad, Bonnie sigue manteniendo su versión, todavía vive en San Antonio y asegura que sigue enamorada de Bill. Con el tiempo ella también se volvió empresaria, es dueña de un spa y otros negocios en la ciudad. Frances, por su parte, cumplió su condena y fue liberada el 7 de septiembre de 2018. Ella mencionó en entrevistas que jamás tuvo la intención de hacerle daño a su esposo y que lo amaba, que a pesar de haber sido encontrada como culpable, ella sigue hasta la fecha sufriendo la ausencia de Bill. La historia de Frances no terminó aquí. Tras haber ido a prisión, la empresa que formó con su esposo fue a la bancarrota y un año después Frances estuvo en un nuevo juicio que la verdad fue bastante sorprendente. Su hijo, que había estado de su lado durante el juicio del asesinato, se puso en su contra. Todo esto porque al parecer quería cobrar la herencia de su padre. Él había solicitado legalmente que la madre no pudiera cobrar la herencia por haber sido encontrada culpable del asesinato. Esta batalla duró unos meses y finalmente Frances y sus 2 hijos llegaron a un acuerdo que no se hizo público. En el año 2022 pasaría otro tema con Frances. Ella se entregó ante las autoridades luego de haber sido acusada de fraude. Al parecer, Frances había presentado informes falsos sobre salarios de empleados que llevó a una evasión de pagos de primas de $9 millones. Y esto es algo nuevo en el caso de Frances, entonces hasta la fecha no hay una condena y todavía se está esperando el juicio. La verdad es un caso confuso. Por una parte, por alguna razón yo le creo a Frances. Siento que ella demostró que dijo la verdad en sus declaraciones y daba a entender que su versión podría haber sido la real. Con Bonnie me siento igualmente confundido. En parte siento que ella quería a Bill por el dinero, pero no hay evidencias muy concretas que dijeran que ella fue la culpable o que por haber frenado el vehículo se ocasiona el accidente. Ahora, en un juicio por asesinato no se juzga la moral o la ética de los involucrados. Que ella fuera la amante que hubiera amenazado a la esposa no determina que fuera culpable, pero también entiendo por qué mucha gente no creyó su versión. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.